Entonces, es importante recordar que en la vía respiratoria nosotros tenemos zonas de conducción que solo se dedican a conducir el aire que uno inspira, no hacen intercambio gaseoso. Y hay otras áreas que sí lo hacen, pero a partir de que ya saben que la vía aérea se va a ir dividiendo. Empieza con la tráquea, bronquios, bronquiolos, se va dividiendo y conforme se va dividiendo van generándose estas divisiones llamadas generaciones. Hasta la generación 16, que corresponde a los bronquiolos terminales, son las zonas de conducción. A partir de los bronquiolos respiratorios ya empieza lo que es la zona respiratoria de intercambio, ¿no? En total, el pulmón tiene 23 generaciones. Entonces, lo más importante es recordar que conforme se van dividiendo, la vía aérea va aumentando en número. Mira, tráqueos 1, bronquios 2, y va aumentando hasta los alveolos. ¿Cuántos son? Un montón. Pero el diámetro va a ir disminuyendo. Sin embargo, el área transversal, la superficie de ellos va aumentando para poder hacer un adecuado intercambio gaseoso. Esto es importante recordar para reconocer ciertas patologías por ejemplo, de la vía aérea, ¿no? En cuanto a neumología. Por ejemplo, están lo que son las bronquictasias, que son dilataciones irreversibles de los bronquios. Y vamos a tener, por ejemplo, en esta imagen tomográfica, bronquios que se van a notar bastante amplios, diferentes estadios de bronquictasias. Y acá lo normal es que se vayan afinando conforme vayan acercándose a la pleura, pero en este caso no, siguen igual de gruesos. ¿Ya? Eso es importante. Recordemos que la tráquea empieza desde cricoides, puede llegar a contener 18 a 22 anillos. De ahí viene la carina, que va a ser antes de la división. Luego se va a dividir en un bronquio derecho y el izquierdo. Siempre el derecho más chico, más recto. El izquierdo es un poco más largo. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay pacientes que pueden tener aspiraciones, por ejemplo, aquellos que son alcohólicos o han consumido mucho alcohol sin necesariamente llegar a ser alcohólicos, pero vomitan. Entonces se aspiran y pasa a la vía aérea. Y ese vómito puede llegar más fácil hacia el pulmón derecho, porque es más cortito, es más recto, más fácil de llegar. O también hay pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares y se pueden pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una dentadura, ¿no? Se aflojó y se lo tragó el paciente. Y otra cosa es importante saber que los pulmones están divididos en lóbulos. En el derecho son 3, superior, medio, inferior. En el izquierdo solamente tiene 2. Y a la vez estos lóbulos están subdivididos en segmentos. Y acá lo podemos ver, en el superior tiene los 3 segmentos, apical anterior y posterior, en el medio tiene lateral y medio, en el inferior pues tiene el superior, el anterior, posterior y lateral. Y en el izquierdo es muy parecido, solamente que se unen 2 segmentos en la parte de arriba, ¿no? El ápico posterior va a ser 1 y luego sigue el anterior. También va a aparecer lo que se llama la língula, lo cual no había en el derecho. La língula superior, língula inferior. Y el lóbulo inferior tiene muy parecida la división que el derecho. Segmento puede ser apical superior, anterior, posterior y lateral. Y es otra cosa importante que recuerden, que ambos pulmones tienen hilios. ¿Por qué me interesan los hilios? Porque de acá van a salir, van a entrar bronquios, vasos, arterias pulmonares, venas pulmonares, van a haber ganglios. Entonces es bien importante acordarnos de esto, ¿no?
Y bueno, esta imagen era de un paciente que tiene COVID. Entonces, actualmente usamos varios scores para poder saber cuánto es la afectación pulmonar de acuerdo a los segmentos, al número de lóbulos que está afectado el paciente y el porcentaje de cada uno de estos lóbulos afectados. Es por eso que es importante, es una de las cosas por las cuales es importante saber cuántos lóbulos tiene el derecho y el izquierdo, ¿no? Para poder hallar la patología. En este caso, en el COVID necesitamos saber cuántos lóbulos hay y el porcentaje de daño que tiene cada uno. ¿Qué otra cosa es importante recordar? Es que nosotros tenemos una arteria pulmonar, la cual no va a transportar sangre oxigenada a comparación de las demás arterias sistémicas, sino que esta va a estar desoxigenada y va a ir al pulmón para oxigenarse y volver como vena, ¿verdad? Entonces, en el lado derecho hay una rama superior que se va a ir a todo lo que es el lóbulo superior. También se divide en inferior para los lóbulos medio e inferior. En el lado derecho, esta arteria pulmonar va a tener las ramas superiores e inferiores, van a ser laterales y posteriores al bronquio correspondiente. Para que lo recuerden, ¿no? Las venas pulmonares, hay superiores, hay inferiores, se van a ir a, van a estar junto a la arteria pulmonar y el bronquio correspondiente. ¿Ya? Entonces, es para que vayan recordando de la arteria pulmonar. Y a nosotros nos importa bastante recordar que esta existe, porque al igual que en la vía sistémica también tiene unas presiones, la arteria pulmonar, pero no son tan elevadas como en la sistémica. Tienen que ser bajas, porque si son altas, por ejemplo, si yo encuentro una presión de arteria pulmonar igual que en la sistémica, que es 180/90, eso es ya hipertensión pulmonar, que es una enfermedad progresiva que daña al paciente, daña el corazón y puede llegar a haber insuficiencia cardíaca por ese tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, la arteria pulmonar contiene presión baja a comparación de las arterias sistémicas. Pero en la caja torácica no solamente hay pulmón, también podemos encontrar lo que es el mediastino. Y este cobra importancia porque dentro de sus compartimientos van a haber estructuras muy importantes que pueden dar diferentes tipos de patología. Tenemos el mediastino. Pueden haber muchas clasificaciones de mediastino, pero una de ellas es que lo pueden clasificar como mediastino anterior, medio y posterior, ¿no? El anterior, obviamente, como límite, va a tener el esternón y va a tener el pericardio, ¿no? El medio va a abarcar todo lo que es desde la cara anterior posterior del mediastino anterior hasta la cara anterior del mediastino posterior. Y el posterior, su límite y posterior es las vértebras, ¿no? Pero vamos a ver cada una de las estructuras. Por ejemplo, en el anterior yo voy a encontrar el timo y sus restos. ¿Qué quiere decir eso? Normal, en los niños voy a encontrar un timo grande, pero se va a ir reduciendo en tamaño conforme conforme va a ir creciendo la persona. Va a ir también disminuyendo en su función, ¿ya? Porque al inicio el timo tiene como función defensa, ¿no? Pero después va a haber otros órganos que van a tomar esa función y el timo se va a ir reduciendo tamaño y también de función. No debería ser grande. Voy a encontrar vasos mamarios internos y eso es importante porque a veces nosotros encontramos masas mediastinales en mediastino anterior que queremos biopsiar, pero están en el mediastino anterior, entonces hay vasos mamarios. ¿Qué pasa? Que pueden sangrar mucho y eso es peligroso, ¿no? Bueno, también hay ganglios linfáticos
En el medio. Me interesa porque tiene, miren, el corazón, tiene grandes vasos, tiene la tráquea, los bronquios y ganglios linfáticos. Y en el posterior aquí encuentro al esófago, al conducto torácico, a la aorta descendente, ganglios linfáticos paravertebrales. Y cada uno de ellos me puede dar alguna patología diferente dependiendo si es que están afectados o no. Es importante recordar que el pulmón está bien abastecido de bastantes ganglios y son tantos que los han separado en 14 grupos. ¿Y por qué nos interesa separar en 14 grupos? Porque tenemos que hacer el estadiaje del cáncer de pulmón. Y son tantos que se ha visto que la mejor manera es separarlo en 14 grupos, ¿no? Los ganglios pulmonares empiezan desde la tráquea, en los vasos. No les voy a pedir que se aprendan los 14 grupos, pero sí que sepan que hay esos, ¿no? Y que están en diferentes partes. Pueden estar intrapulmonares, parabronquiales, paratraqueales, en los vasos, tanto en la aorta como en la arteria pulmonar también, ¿no? Ahora, dijimos que en el mediastino posterior también encontrábamos no solo esófago, sino un conducto torácico. Y este conducto, bueno, es importante porque es el que más va a transportar la linfa y a veces hay enfermedades neoplásicas que puede hacer que aumente este líquido, ¿no? Y hay a veces derrames pleurales por culpa de este conducto torácico. Hay que recordar que también tenemos nervios, son varios, pero vamos a recordar dos principales, que es el vago y el frénico, que ahorita lo vamos a ver. Recordemos que hay un nervio vago. Hay un nervio vago derecho e izquierdo. Y el derecho va a estar lateral y posterior lateral a la tráquea y posterior medio a las venas brachiocefálicas y, y la vena cava superior. Luego se va a ir detrás del bronquio derecho y va a pasar posterior al nivel de la aurícula izquierda para también inervar, ¿verdad? El nervio vago izquierdo va a estar entre las carótidas común y la arteria subclavia izquierda, detrás del plexo venoso. Ya recordemos eso del nervio vago, pero hay uno más, y vamos a pasar acá. Otro, ya que estamos en nervios, recordando. Este también es muy importante, este nervio frénico, porque como vamos a ver, va a inervar al diafragma. Si mi nervio frénico no hay una parálisis o hay una alteración de ese nervio, ese diafragma no va a funcionar. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante esto. Lo otro que deben recordar son las capas pleurales. Sabemos que son dos, la visceral y la parietal. Entre ellas, ¿qué se va a ubicar? El espacio pleural, el espacio virtual que le dicen. Este espacio normalmente va a tener líquido, pero es escaso y solamente es como para que haya una lubricación, ¿ya? Pero sí va a haber líquido solamente para que haya lubricación. No ven que el pulmón se va a expander y no puede, y van a haber movilización de las pleuras, es por eso que necesita un poco de líquido, ¿no? Otra cosa importante es que existen recesos o zonas declives dentro de estas capas pleurales. Tenemos el costo diafragmático y costo mediastínico. Entonces, ¿por qué me interesa? Porque acá se acumulan ciertas cosas, más que nada líquidos, por gravedad se acumulan ahí. Y es importante valorar estos recesos siempre en unas imágenes del paciente, ¿no? Porque ahí es donde se puede ver el líquido y va a obturar justo estos ángulos o estos recesos, ¿no? Ahora, como estaba comentando, el diafragma es el músculo el más importante en cuanto a la mecánica respiratoria, porque es el que va a dar inicio a la inspiración.
pero el diafragma tiene que estar inervado para poder dar inicio a esta inspiración. Si no lo está, no lo va a poder hacer. Y si no lo puede hacer, si no puede iniciar la inspiración, ¿cómo es que va a entrar el aire a los pulmones, no? Entonces, esa es la importancia del diafragma. Además que esté inervado por el nervio frénico, tiene hiatos o agujeros por donde va a pasar la aorta, esófago y la cava inferior, ¿no? De torácico al abdomen. Este es un cuadro resumen en cuanto a las capas pleurales, la circulación que puede tener esos, el drenaje venoso, el drenaje linfático, ¿no? Para que lo puedan ver, no es necesario que lo memoricen todo, pero que recuerden qué capas hay, ¿no? Y acá había, ya. Acá hay una imagen que les muestra los planos anatómicos, las líneas anatómicas del tórax para poder hacer una buena descripción cuando hay alguna alteración que encontremos en el paciente. Esto lo van a ver en inspección cuando hagan las clases de examen físico. Tenemos líneas anatómicas tanto anteriores, posteriores y laterales, ¿no? Una de las más importantes son las líneas en el plano anterior, las intermamarias, medias externales, medioclaviculares son una de las más importantes, subcostales también. El lateral siempre va a ser axilar anterior, medio y posterior. En el plano posterior tenemos la media vertebral, las paravertebrales derecha e izquierda, la medio escapular, la línea escapular también. Entonces, esas son algunas cosas sobre la inspección que lo van a volver a ver en el examen físico. ¿Alguna pregunta en cuanto a este tema? Si no, para pasar a fisiología. No, sí, doctora, está todo claro. Ya, ahorita vamos a pasar a fisio. Bien, seguimos con fisiología, a recordar un poquito de lo que era la función del pulmón. Tiene varias funciones en verdad el pulmón, pero las más resaltantes van a ser la ventilación, el intercambio gaseoso. Y en la ventilación van a haber fases, son dos, la inspiración y la expiración. Entonces, recordar que la fase que dura menos es la inspiración y la que dura más es la expiración. Este esquema es para que recuerden que la inspiración es una fase activa. ¿Por qué? Porque necesita músculos para poder iniciar. El más importante es el diafragma. También podría ayudar el intercostal externo, pero el diafragma es el que manda. En cambio, en la expiración verán que no hay. Es una fase pasiva, porque se va a deber a propiedades del pulmón, del tejido de pulmonar, no necesariamente a músculo. Sin embargo, cada uno aparte tiene músculos que van a actuar cuando el paciente se encuentre, por ejemplo, agitado o no esté en reposo y hecho ejercicio, entonces van a ir actuando otros músculos. Y gracias a estos se van a poder ver hasta tirajes, ¿no? Entonces, este esquema es para que recuerden cómo es que inicia la inspiración. Normalmente, nosotros estamos a nivel del mar. En el nivel del mar tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Entonces,
Esta ley de Boyle-Marriott nos va a ayudar para entender un poco cómo es que inicia la inspiración. Boyle-Marriott lo que nos dice que en una temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver acá. Si una persona está en reposo con un volumen constante, se supone que la presión aquí adentro debe ser igual que afuera. Pero si yo voy a iniciar mi inspiración, para que inicie la inspiración dijimos que necesitamos diafragma. ¿Y qué hace el diafragma? Baja, gracias al nervio frénico. Este puede bajar aplastando la cavidad abdominal y aumentando diámetros del pulmón. Entonces, ¿qué pasó acá? Aumentó el volumen del pulmón. Entonces, es inversamente proporcional, acuérdense, a la presión. Entonces, si aumenta volumen, disminuye la presión. Ya no es 760 acá, sino bajó a 755. Pero afuera, en la atmósfera, sigue siendo 760. Entonces, por ley de gases, acuérdense que de mayor presión a menor presión, el gas fluye, ¿no? Hacia donde hay menor presión. Y así es que entra el aire. Bueno, esto es para que vean que cuando hay inspiración, la vía aérea extratorácica se puede tender al colapso, pero no colapsa totalmente. Mientras que la vía aérea intratorácica se va a dilatar. Pero ya cuando ya quiero expirar, sacar el aire, va a tender el pulmón a colapsar, por lo tanto va a haber un pequeño aplastamiento, digámoslo así, o reducción del calibre de las vías aéreas intratorácicas, sin llegar al colapso, ¿no? Eso es lo normal. Entonces el pulmón también tiene una propiedad que se llama distensibilidad, que me dice que si yo doy una presión, esto va a cambiar el volumen, ¿no? A medida que se aplique una presión, se va a generar un cambio de volumen. Eso es lo que me quiere decir la distensibilidad. Lo otro importante en este gráfico es que dijimos que en anatomía les estaba comentando que había un espacio intrapleural que tenía un poco escaso líquido, pero lo suficiente como para que haya una fricción entre pleuras. Este espacio intrapleural tiene que tener una presión y esta debe ser negativa. ¿Por qué? Porque de esta manera va a jalar al pulmón para que no colapse, lo va a expander. Eso es lo que quiere decir la presión intrapleural negativa, ¿no? Porque si no, normalmente el tejido del pulmón tiende al colapso. Es por eso que en el espacio intrapleural, si se rompe esta presión, el pulmón va a tender al colapso. ¿Cuándo se puede romper esto? Neumotórax, por ejemplo. Entonces, hay una propiedad del pulmón que nos va a permitir que haya la recuperación de su posición original. Nosotros lo hicimos expander el pulmón un montón para que entre el aire, pero llega un punto que ya no le queda otra cosa que volver a su estado original, ¿no? Hay un retroceso elástico y es donde empieza la expiración. Por eso es que la expiración es pasiva, es por propiedades del pulmón, no es por una musculatura. En este gráfico es lo que vemos, es un gráfico de volumen y presión alrededor del pulmón. Ya les dije que alrededor del pulmón tenemos un espacio intrapleural que tiene una presión negativa. Entonces, les dije que esta presión negativa hace que el pulmón se expanda. Mientras más se expande el pulmón en inspiración, más negativa se hace esta presión. Pero llega un punto que ya no puede expandir más. Ya abrió todos los alvéolos, ya no puede más. Y lo único que le queda es retroceder a su estado original en la expiración. Y con esto baja de volumen y la presión que está alrededor del pulmón tiende al cero, ¿no? Pero nunca se positiviza.
Este esquema es para que recuerden lo que es ¿cómo se llama? Los volúmenes pulmonares. Nosotros en el reposo, viendo tele o escuchando radio, lo que sea, tenemos un volumen que movilizamos que se llama volumen corriente y lo mantenemos en reposo. Pero si yo quiero de este volumen corriente dar una inspiración un poco más profunda, este extra se llama volumen de reserva inspiratorio. Puedo volver a la respiración normal. Pero luego quisiera yo, de lo que estoy respirando, ahora quisiera botar más aire. Ese extra se llama volumen de reserva expiratorio. Pero ¿qué pasa? Yo nunca voy a botar todo el aire del pulmón, siempre va a quedar un poco. Y eso se llama volumen residual, eso es normal. Esto siempre se va a dar, el pulmón nunca se queda vacío de aire. Lo que yo movilizo se llama capacidad vital, justo lo que yo decía. Ese extra de inspiración, ese extra de expiración y el volumen a lo que yo respiro es capacidad vital, porque yo la movilizo. En cambio, yo no puedo movilizar ese volumen residual, eso queda en el pulmón. Si quiero sumar todo, saco la capacidad pulmonar total. ¿Por qué me interesa conocer esto? Porque a veces hay pacientes que empiezan a tener un volumen residual mayor. Si te dicen que acá es 1200, por ejemplo, en el paciente que no puede sacar el aire bien, por ejemplo, un EPOC, este volumen residual va a ir aumentando. Va a ir aumentando, 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 hasta que ya empieza a molestar el volumen corriente normal, ¿no? Y ese es el problema de los pacientes con EPOC. Otra cosa que es importante que recuerden es que hay un espacio muerto anatómico que no hace intercambio gaseoso. Suele ser aproximadamente 150 mililitros. También hay algo que llamamos espacio muerto alveolar, que es aire contenido en alveolos no perfundidos, no hay intercambio, ¿no? Pero es despreciable en sujetos que están sanos. Y el espacio muerto fisiológico es la suma de todos estos. Lo más importante, espacio muerto anatómico, que recuerden 150 mililitros. Y ahora entramos a la parte, ya vimos la mecánica, entremos a la parte de difusión. Cuando yo respiro aire, yo no solamente respiro oxígeno, sino otros gases, miren, nitrógeno, dióxido de carbono, pero en diferentes porcentajes. Todo esto, todo este aire se divide en porcentajes. La fracción inspirada de oxígeno es un valor de aproximadamente 21%. Eso es lo que llaman el FiO2, ¿ya? Es 21%. Vamos a ir viendo ciertas fórmulas a lo largo de esta clase para que los orienten cómo es que se realiza la difusión y qué problemas se dan por trastornos de la difusión o el intercambio gaseoso. Por ejemplo, si yo quiero saber la presión parcial del oxígeno, presión parcial de oxígeno, dije, eso es un porcentaje, pero quiero, ¿qué hago? Multiplico el porcentaje de esta fracción, que es 21% o 0.21 por la presión atmosférica, ¿ya? Pero vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, dijimos que si yo estoy a la altura del mar, tengo una presión atmosférica de 760, pero yo quiero viajar, me voy a ir a más altura. Si yo me voy a más altura, esta presión atmosférica varía, se va a ir disminuyendo, ¿ya? Pero la concentración de oxígeno en el aire no, siempre es 21%, eso no disminuye. Lo que es hay una alteración en la presión atmosférica. Eso es importante que recuerden. Ustedes pueden estar a altura, van a seguir respirando 21%, pero la presión atmosférica
va a variar. Y si esta varía, acuérdense de esa fórmula, si esta varía, el resultado de la fórmula también, mírenme cómo va variando. Presión de oxígeno en el aire, la presión parcial de oxígeno, supuestamente a nivel del mar podemos tener 159, pero voy subiendo y va a ir disminuyendo gracias a la presión atmosférica que también ha disminuido. Entonces vimos esta fórmula de la presión parcial del oxígeno en el aire, que es la presión atmosférica por 0.21, que es lo que yo inspiro. Entonces esto va a ir por las fosas nasales, se va a calentar y va a pasar, se va a humedecer y todo, y eso va a generar este calentamiento, humedad del aire, va a generar una presión nueva, que es la presión de vapor de agua. ¿Cuánto suele ser? 47. Entonces acá viene otra fórmula. Ya estando en la vía aérea superior, a la presión atmosférica, que es nosotros 760, le resto el 47, que es la presión de vapor. Esto lo multiplico por 0.21 y me va a dar la presión parcial de oxígeno aquí adentro. ¿Ya? Y luego este oxígeno, bueno, este aire va a llegar hasta hasta los alvéolos. Y esto vaya a generar una presión. Quiero saber cuánto es la presión del oxígeno dentro del alvéolo. Es esto. Presión alveolar de oxígeno. Pero ¿cómo lo saco? Igual con la fórmula que les estábamos comentando, que es esta. Pero acá se agregó algo más. Se agregó otro gas, que es el dióxido de carbono. A todo esto se le resta. Bueno, entre una constante que es 1, así que no se cuenta. Entonces al final me va a quedar esta formulita. Bueno, eso es para que lo tengan en cuenta, para ver cómo se dan las hipoxemias. Y otra cosa es importante que recuerden es que el intercambio gaseoso se da a través de una membrana. La ley de Fick. ¿Qué me dice la ley de Fick? Que yo tengo que tener diferencia de presiones entre el alvéolo y el capilar. ¿Para qué? Para que fluya los gases. Si no hay esta diferencia, no fluye. Y acuérdense, de mayor presión se va hacia donde hay menor presión. Además me dice Fick que debo tener una buena superficie para que haya una buena para que haya un buen intercambio. Y también debes tener el grosor de toda la membrana. Debe ser no tan el espesor no debe estar aumentado, porque si no va a haber dificultad en el pase de los gases. Eso es lo que me dice la ley de Fick. Si algo de esto se altera, va a alterar la difusión. Entonces, para que recuerden, esta capilar viene de la vía sistémica, viene, miren, con poco oxígeno, con un CO2 de 45, bueno. En cambio, el alvéolo, que estoy inspirando el aire, que hemos visto que ha recorrido todo, tiene bastante presión de oxígeno, ¿no? Presión alveolar de oxígeno, 109 milímetros de mercurio, entonces es mayor, por lo tanto sí va a haber intercambio. Luego sale el capilar y se va bien oxigenado. Hay otro concepto que se llama ventilación-perfusión. Si hay un alvéolo bien ventilado y bien perfundido porque tiene su capilar, va a haber un buen intercambio. Pero si es que no va a haber un alvéolo si hay un alvéolo obstruido, por ejemplo, un tapón mucoso, no va a entrar aire nuevo, entonces el capilar no se va a llenar de oxígeno, ¿no? Si hay un buen alvéolo, bien ventilado, pero hay problemas en capilar, tampoco va a haber intercambio, ¿no? Otro concepto es la gradiente alvéolo arterial, la diferencia, ¿no? La diferencia entre las presiones que son acá
de oxígeno en alveolo y el capilar, que debería ser un promedio de 5 a 10, más o menos. Acuérdense que no toda la sangre va a pasar, no toda la sangre sistémica va a pasar por el alveolo. Hay un shunt que no va a pasar, o sea, hay un porcentaje de sangre que no va a oxigenarse, pero es despreciable, ¿no? Miren, es 4% del gasto cardíaco. Entonces no afecta esto mucho. Pero si esto aumenta por diferentes enfermedades, por ejemplo, en pacientes con malformaciones arteriovenosas en pulmón, o hay pacientes a veces que tienen enfermedades hereditarias con, con malformaciones sanguíneas, entonces esto va a aumentar y va a generar hipoxemia. Y es una hipoxemia que no va a corregir con el oxígeno. Entonces, ahorita ya vamos a pasar a lo que es vamos a ver acá, hipoxemia, para que recuerden, disminución parcial del oxígeno de sangre arterial. Entonces, yo voy a diagnosticar hipoxemia por una gasometría. Tengo que tener una gasometría para poder decir que es hipoxemia. Y yo voy a ver en la gasometría varios parámetros. ¿En qué parámetro yo debo ver para ver las hipoxemias o insuficiencias respiratorias? En la presión arterial del oxígeno. Debo ver eso. También debo ver la presión parcial del dióxido de carbono para ver qué tipo de insuficiencia respiratoria puede tener este paciente, ¿no? Y bueno, hay varias clasificaciones de graduación de hipoxemia. Esta es una de ellas. Ahora, esta hipoxemia se puede dar a diferentes mecanismos. Hay varias clasificaciones para hipoxemia. Yo les traigo acá una. Son 5 5 tipos que les traigo. ¿Por qué se va a generar hipoxemia? Una de esas razones puede ser porque disminuyó la presión inspirada del oxígeno. Y nosotros habíamos visto una serie de fórmulas y una de ellas, una de las primeras, era que nos decía que ya el paciente ya había entrado el aire en los pulmones, entonces se generó una presión de agua, que esta le restaba la presión atmosférica. Y todo esto lo multiplicaba por la presión inspirada del oxígeno, que era 0,21 o 21%. Entonces, acá, ¿cuál sería el problema? Acá va a ser el problema la atmósfera, porque esto se va a dar generalmente en pacientes que van a ir a altura. Va a variar la atmósfera, pero la presión de vapor de agua no va a variar, y la presión inspirada de oxígeno no va a variar, a menos que yo le ponga a inspirar un gas, ¿no? Al paciente, un gas venenoso o algo así, ¿no? No tendría por qué variar. Entonces, esa es una de las hipoxemias que existen, ¿no? Por altura. Esto para que lo lean ya. ¿Qué otro tipo de hipoxemia puede haber? Por hipoventilación, por ejemplo. Eh, aumenta. ¿Qué pasa con la hipoventilación? Cuando hablo de hipoventilación, ya me estoy refiriendo al dióxido de carbono. Va a aumentar en el cuerpo. Nosotros normalmente lo sacamos, pero en la hipoventilación no se acumula. Porque hay un problema de repente, un accidente cerebrovascular, afectó el centro respiratorio, entonces no ventila bien, un problema muscular, que de repente, o un problema traumático que rompió las costillas y le duele movilizar y no lo puede hacer. Todo eso me va a generar aumento del dióxido de carbono. Eso es un tipo de hipoxemia. ¿Qué otro tipo de hipoxemia? Ya habíamos visto una fórmula, ¿verdad? La de Fick. Va a generar hipoxemia si alguno de los parámetros o componentes de Fick se altera. Supongamos que no hay diferencia de presiones, se puede alterar este componente, ¿no?
que la superficie de intercambio, o sea, no hay tantos alvéolos para hacer intercambio, también se puede afectar. Que el espacio, el espesor de esta membrana, que es 0.3 micras normalmente, aumente, también va a afectarse. Entonces, alguna de estas me puede generar hipoxemia. ¿Y por qué se puede generar hipoxemia? Bueno, acá hay varios ejemplos. De repente el alveolo, hay problemas en el alveolo, ¿no? En cuanto a por ejemplo, en el alveolo que se reemplace el aire por líquidos, diferentes líquidos. Pus, agua, sangre. Entonces no hay llegada del oxígeno para los capilares. De repente se obstruyó también el alveolo, por lo tanto no hay tampoco llegada del aire hacia los capilares. De repente hubo una ruptura de membranas alveolares, destrucción de alveolos, tampoco va a ser un buen intercambio, ¿no? O de repente tiene un problema en el intersticio, no hay intercambio por eso, porque de repente acá está ocupado por ejemplo, fibroblastos, entonces no deja que haya una buena difusión. Y por ejemplo, acá hay otro. A ver, acá ya. Ya. Y ahora tenemos otro tipo de hipoxemia que se puede ver al desequilibrio ventilación-perfusión. De repente el capilar que va a llegar al alveolo está obstruido por un trombo, por ejemplo. Entonces, o no va a llegar o va a llegar muy poquito y no va a oxigenar esa sangre. Entonces nosotros tolerábamos sangre desoxigenada hasta un 4%. Entonces ese porcentaje se va a elevar y va a generar hipoxemia, dependiendo de cuánto haya de tromboembolismo, ¿no? Eso y si se dan cuenta, bueno, el shunt es lo que también les estaba comentando, ¿no? Normalmente tenemos un shunt anatómico, que es sangre que no va a pasar por los alvéolos, no se va a oxigenar, pero lo podemos tolerar. ¿Y quiénes son estos? Las venas de Tevesio, la circulación bronquial, no hay problema. Pero si se agrega a esto algo más, por ejemplo, un tromboembolismo, ya va a generar hipoxemia en el paciente. Y son cosas que no va a poder responder con el oxígeno. Esta es una tabla resumen, viendo los tipos de hipoxemia que hay, dónde va a bajar el oxígeno, dónde va a estar alterado el dióxido de carbono, no en todos. Si se dan cuenta, hablamos de la hipoventilación, que nos referíamos al dióxido de carbono. Aquí va a estar elevada. ¿Y quiénes tienen respuesta al oxígeno, quiénes no? Y si se dan cuenta, el problema es en el shunt, porque no lo va a corregir así nomás. Hay que ver la enfermedad de fondo. Y bueno, eso es para que puedan recordar lo que es fisiología de respiratorio. No sé si tienen algún problema, alguna